Habíamos estado meditando en el Salmo 122 y creo que el propósito del Salmo 122 había sido el de volver a avivar el deseo, el anhelo, la pasión por la casa del Señor. Amén. Ya que el salmista David, eso es con lo que empieza este salmo, donde el salmista dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y meditábamos en ese precioso salmo, que es verdaderamente animante, ¿verdad? Y nos insta a deleitarnos en la casa del Señor, a disfrutar el momento, el tiempo que tenemos en este lugar para venir y alabar a nuestro Dios. Amén. Y así queremos continuar en este Salmo 123 con este tema que he titulado Dios es suficiente. En este salmo lo que tenemos como intención es aprender a confiar en Dios solamente. Amén, a poner nuestra confianza en Él solamente. Ya lo tiene el Salmo 123, dice así la palabra del Señor: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de las siervas a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia, oh Dios, para rogar, Señor, el socorro, el auxilio, Señor, de tu Espíritu Santo, Dios, para poder, Señor, exponer tu palabra, Dios amado, como para poderla, Señor, oh Dios, entender y atesorarla en nuestros corazones. Yo ruego, Padre Santo, a la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios amado, para que esta palabra, Señor, oh Dios, sea llevada al corazón, al Espíritu, Señor, oh Dios, de cada uno de nosotros, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Y todo te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Cada uno de nosotros estaríamos de acuerdo tal vez decir que deseamos seguridad en la provisión de todas nuestras necesidades, ¿verdad? No hay como estar uno tranquilo, estar confiado, saber que todo será provisto en nuestra vida. A veces es feo la incertidumbre, saber cómo le voy a hacer para suplir esto, cómo le haré para suplir la tal necesidad, pero con todos disfrutamos, ¿verdad?, de esa seguridad, ¿verdad?, de poder decir: todas mis necesidades estarán suplidas, todo va a estar bien, no me hará falta ninguna cosa. La palabra del Señor nos da esta promesa a todos aquellos que esperan en Él. El salmista David, ¿verdad?, nos declara en esto, ¿verdad?, que es una promesa de parte de Dios para todos aquellos que aprenden a esperar en Dios. Sus necesidades serán suplidas. Quiero primeramente tal vez llevarnos y entender qué es lo que esto significa cuando nosotros hablamos de que Dios es suficiente para nosotros, que Él es el todo para nosotros, que Él puede suplir todas nuestras necesidades. Primeramente quisiera tratar lo que es muchas veces los errores que nosotros cometemos en nuestra vida, tal vez a desatendernos y olvidarnos que Dios es suficiente. Dios es todo para nuestra vida. Primeramente, aprendemos cuál es la primera disciplina que aprendimos como cristianos. Meditaba en esto y le decía: Señor, ¿cuál fue la primera disciplina que yo aprendí o que aprendemos cada uno de nosotros cuando hemos venido a los pies de Cristo? La primera disciplina que aprendimos cada uno de nosotros fue la asistencia a la iglesia. ¿Cuántos recuerdan eso? No teníamos mucho conocimiento, tal vez nada de conocimiento en cuanto a doctrina, en cuanto a la palabra. No teníamos una disciplina ni hábito de orar aún. No teníamos nada de esto. Teníamos conocimiento nada de las cosas de Dios. Lo único que nosotros dispusimos y nuestra primera disciplina fue la asistencia a la iglesia. La
asistencia a la casa de Dios, y aquellos que ya tenemos años, tenemos tiempo caminando con el Señor, aprendimos, ¿verdad?, a ser disciplinados en ello, aprendimos el grande valor que hay y la gran importancia que hay en estar en la casa del Señor. Ahora, muchas veces nosotros debemos de aprender cuáles son las consecuencias de cuando nosotros desatendemos de esta disciplina que fue el fundamento de nuestro caminar con Dios. A través de esta disciplina de asistir y ser constantes en la casa del Señor, empezamos nosotros a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque es en la casa del Señor donde somos instruidos, es en la casa de Dios donde vinimos y aprendemos a orar en base de que vemos cómo lo hacen los demás y nosotros fuimos nos acumulando, acoplándonos a cómo es que se debe de adorar. ¿Cuáles son muchas veces los riesgos o las consecuencias cuando desatendemos de esto? Y tal vez este puede ser un consejo no solamente para personas nuevas, sino ya para personas también maduras en el Evangelio, que a veces caemos en este descuido de lo que es la casa de Dios. Es dicho siempre que todos los que predicamos la palabra del Señor, predicamos por experiencia. Hemos estado de ambos lados de la cerca, es por eso que hablamos con tanta seguridad cuando compartimos la palabra del Señor y hablamos por experiencia. Hemos estado en ambos lados de la cerca y cuando hablamos acerca, hermano, de las consecuencias de el desatender, hermano, la comunión, hermano, con los hermanos, el estar en la casa del Señor, nos estancamos. Faltamos de crecimiento, hermano, en nuestra vida espiritual. No podemos nosotros crecer, no podemos nosotros avanzar en ninguna área concerniente a lo que es el reino de Dios cuando no somos constantes en la casa del Señor. Esto es algo, hermano, que aprendemos, que la constancia, la persistencia, hermano, nos lleva al crecimiento, nos lleva a poder lograr, obtener frutos, a poder lograr nuestros objetivos, nuestras metas. La constancia, la persistencia nos lleva, hermano, al crecimiento espiritual en nuestra vida. Porque esta es una disciplina, hermano, que la palabra del Señor nos enseña, que todo aquel que viene a Cristo, le confiesa como Señor y Salvador de su vida, ha de ser parte de un cuerpo, lo cual llamamos la iglesia, sobre la cual la cabeza es Cristo. Y la máxima autoridad es la palabra de Dios. Esta es la instrucción para todos y para cada uno de nosotros. Entonces, como consecuencia, cuando desatendemos esta primera disciplina en nuestra vida, es que empieza a haber una decadencia, una frialdad espiritual en nuestra vida, una falta de interés empieza a apoderarse de nosotros y ya no estamos, hermano, prendidos como era tal vez en tiempos cuando caminamos en constancia con el Señor y persistencia con Dios. Yo no sé cuántos han experimentado esto. Hermano, que a veces incluso, no sé por qué, a veces perdimos un culto simplemente o dos cultos y ya viene el tiempo, hermano, y nos sentimos mal. Yo no sé cuánto les ha pasado, incluso cuando muchas veces, hermano, hay algún hermano que les llama a uno y le pregunta, hermano, ¿cómo estuvo el culto? No pude atender. Los hermanos saben que nos gozamos la presencia de Dios, la palabra, y dice un hermano, ya no me diga más. Le duele a uno haberse perdido esa bendición, hermano, el no haber estado en la casa del Señor, el haberse perdido de tal bendición. ¿Por qué? Porque ama a uno, hermano, las cosas de Dios. Y esta es la primera disciplina que aprendemos todos, hermano, como cristianos. Es lo primero que aprendemos, a ser miembros de una iglesia, asistemos a una iglesia y es de allí donde empezamos a nosotros a caminar, hermano, en la casa del Señor. Quiero hablar, hermano, dos razones, porque muchas veces nosotros descuidamos esta disciplina, hermano, de lo que es la asistencia en la casa del Señor. Ahora, téngame paciencia, voy a llegar al tema, voy a llegar al punto, hermano, donde quiero, hermano, llevarlo. Y como lo dije en el principio, el tema es aprender, hermano, a reconocer cuando estamos nosotros, cuando tenemos a Dios como nuestra única y suficiente ayuda. Amén. Hay dos razones por las que yo considero muchas veces, hermano, que se empieza uno a descuidar de esa disciplina, de estar en la casa del Señor. Una de ellas es falta de interés. Se empieza a perder, hermano, el deseo por las cosas de Dios. El espíritu dentro de nosotros, hermano, empieza a enfriarse, empieza a encarecerse, hermano, se va perdiendo la sensibilidad.
Porque, Padre, hermano, la falta de interés, hermano, no nos permite a nosotros hacer el tiempo para estar en la casa del Señor. Una de las cosas que he aprendido, hermano, que las cosas que a mí no me interesan, las cosas que no son para mí importantes, las cosas que no son para mí como prioridad, nunca voy a tener el tiempo para ello. Ni nunca voy a hacer el tiempo para ellas. ¿Por qué? Porque a mí no me interesan esas cosas. No son para mí importantes, no son para mí prioridad, pero cuando la casa de Dios es importante para mí, cuando la casa de Dios es una prioridad para mí, voy a encontrar el tiempo, voy a hacer el tiempo, hermano, entre medio, hermano, que por tan ocupado que esté, voy a encontrar el tiempo para poder estar en la casa de Dios, porque es para mí una prioridad. Lo segundo, hermano, lo cual aprendo, hermano, que muchas veces se descuida esta disciplina, hermano, de estar en la casa de Dios, es por una cosa que todos le llamamos el deber o la responsabilidad que tenemos. Y cuando voy a esto, hermano, me refiero a todos, hermano, cada uno de nosotros que incluso estamos en un país, hermano, que todas las cosas son bastante caras. La vida se ha puesto cara. Y todos tenemos esa preocupación. Tenemos un deber, tenemos que suplir en nuestra casa. ¿Cuántos de aquí están de acuerdo conmigo? Porque si no, hermano, ¿qué clase de cristianos fuéramos, verdad? Si no supliéramos en nuestra propia casa, hermano, la palabra del Señor nos enseña, nos dice que seríamos peor que una persona incrédula. Porque qué clase de testimonio tuviéramos nosotros, hermanos, si declaramos, hermano, que somos cristianos, que hemos puesto nuestra fe en Dios y no supliéramos en nuestra propia casa, hermano, lo que se necesita. Pero muchas veces, hermano, voy a esta conclusión, hermano, que muchas veces no es tanto, hermano, la preocupación por proveer, sino la preocupación por la comodidad. La que nos lleva muchas veces, hermano, a desatender esa disciplina de estar en la casa del Señor. Vamos allá, hermano, y nos ocupamos más de lo que es necesario. Voy a eso, hermano, y si vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Ageo, porque quiero llevarle a leer esta escritura. Ageo capítulo 1. Y nos enseña, hermano, aquí, hermano, el desatender las consecuencias, hermano, en el desatender, hermano, la casa de Dios, hermano, por yo preocuparme por mi bienestar, el preocuparme por mi comodidad. Y como le dije, hermano, no estoy hablando de que no seamos responsables en proveer en nuestra casa, pero muchas veces estamos yendo más allá de lo que es necesario. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, hermano, nuestra intención es tener 2 de cada cosa. No nos conformamos con tener uno nada más, no. Para poder estar contentos tenemos que tener 2 de cada cosa. Y es muchas veces ahí, hermano, donde está el problema. El por qué la persona, hermano, no crece en su vida espiritual. Se desatiende, hermano, de la primera disciplina que es estar en la casa del Señor. ¿Por qué? No es porque digas que tengo que, no. Es porque así lo han impuesto, porque no es necesario tanto. ¿Sí? Mira, esto es lo que nos enseña el libro de Ageo. Ya lo tienen, ya lo hallaron todos. Ageo capítulo número 1, del versículo 4 al versículo 11, y dice así la palabra del Señor. Dice, empieza con una pregunta haciendo esto. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. La palabra, hermano, artesanada significa una casa, hermano, que estaba decorada, estaba muy bonita y le invirtiendo un mayor esfuerzo a ella. Y lo que sigue diciendo en el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y oiga lo que dice, y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Y vuelve otra vez a la pregunta. Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto.
Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Sí? Está, hermano, Dios hablando, hermano, a su pueblo. No está hablándole al pueblo de afuera, está hablándole a su propio pueblo. Y le dice, ustedes están bien preocupados por su comodidad y han desatendido mi casa. Obviamente nosotros no tenemos la tarea, hermano, de lo cual se está dirigiendo aquí era la reedificación del templo que había sido destruido, el templo de Salomón. No era eso. Sino que lo que está hablando, hermano, hoy en día, que nosotros, hermano, edificamos la casa de Dios cuando nosotros venimos, presentamos nuestra alabanza, edificamos la casa del Señor con adoración. Cuando nosotros venimos, hermano, y presentamos nuestro servicio en la casa del Señor, edificamos la casa de Dios y velamos que todo, hermano, esté bien. Que toda necesidad sea suplida conforme a lo que cada quien de nosotros hemos recibido de parte del Señor. Nos hacemos presentes, hermano, en la casa del Señor, hermanos, preocupados por la necesidad que hay. Otra forma, hermano, como nosotros edificamos nuestra casa, que es la casa de Dios, hermano, es en la forma financiera. Cada vez que nosotros estamos aquí, hermano, contribuimos financieramente. Y esto es algo, hermano, que todos lo hacemos como pueblo de Dios, hermano, reconociendo que, hermano, que lo que ahora tenemos Dios nos lo ha dado y que ahora, hermano, en la vida en Cristo Jesús, hermano, tenemos más de lo que antes teníamos. Dios nos ha dado gracia, nos ha dado sabiduría, ahora para ser buenos administradores. Aunque antes tal vez teníamos buenas ganancias, pero la falta, hermano, de administración, la falta de sabiduría en la administración nos había llevado, hermano, a derrochar aquello, hermano, que con tanto esfuerzo ganábamos. Ahora lo que la palabra del Señor le está enseñando, hermano, a través del profeta Ageo, les está diciendo, miren su condición. Les está hablando de dos cosas. Hermano, están emocionalmente insatisfechos. Tienen, pero no lo pueden disfrutar. No están contentos con nada de lo que tienen. A pesar de que comen, digo, no se sienten llenos. A pesar de que beben, no se sienten satisfechos. Se tienen ropa, se visten, pero no se sienten bien. No se calientan. ¿Por qué? Hermano, en esto es la consecuencia. La palabra del Señor les vuelve a preguntar y les dice, ¿por qué? Dice, les voy a decir por qué. Porque han desatendido mi casa. Es por eso que todo lo que puedan juntar, en todo lo que ustedes puedan enfocarse en su propia fuerza, en su propia habilidad, no les va a traer satisfacción. Y esto es una de las grandes realidades, hermano, que nos damos cuenta, hermano, en la palabra del Señor. Que la bendición de Dios, hermano, es la que cae bien al hombre. Dice la palabra de Dios, la bendición de Dios no añade tristeza. Me he dado cuenta, hermano, en algo en los caminos del Señor, que entre más nos desenfocamos, hermano, de lo que son las cosas materiales, Dios, hermano, se preocupa por nosotros. Dios, hermano, está al pendiente de nosotros. Y esa es una de las grandes realidades, hermano, que aprendemos, hermano, en el caminar con Dios. Y esto es un proceso, hermano. No es fácil llegar a ese estado, hermano, de donde decir, ¿sabe qué? El dinero no me interesa. Yo sé que todas mis necesidades van a ser suplidas. Me voy a enfocar en lo que es el reino de Dios. Me voy a enfocar en lo que es vivir justamente. Porque sé que todas las demás cosas van a ser añadidas. Hermano, la palabra del Señor nos enseña, hermano, que cuando nosotros salimos, hermano, de la cobertura de Dios, del cuidado de Dios, de la provisión de Dios, y empezamos nosotros a desatender nuestra primera disciplina, que es la casa del Señor, y nos enfocamos, hermano, en decir nosotros que tengo deberes, tengo que trabajar. Pero como lo estoy diciendo, muchas veces no es necesario tanto. Podemos encontrar el tiempo para atender, hermano, la edificación de nuestra vida espiritual, pero buscamos la comodidad. Pensamos, hermano, que si logramos acumular una buena cuenta de banco, una buena seguridad financiera, vamos a estar bien.
Mire lo que la palabra del Señor incluso nos enseña en referente a eso. Dice la palabra de Dios que si nosotros ponemos nuestra confianza en eso, nuestra seguridad en eso, pueda suceder, hermano, que el Señor incluso nos lo quite. Dice el Señor, tú vas, acumulas, y yo en un soplo lo voy a dispersar. ¿Por qué es que esta cuestión, hermano, y muchas veces diríamos, es Dios, ¿por qué va a ser Dios tan malo conmigo? Si lo que he estado acumulando con tanto esfuerzo, con tanto trabajo, he estado acumulando, hermano, porque Dios tiene un mayor propósito contigo, porque Dios te ama, y muchas veces Dios, hermano, va a hacer esto para enseñarnos a no aprender, hermano, a no confiar en nuestra propia capacidad, sino estar, hermano, a aprender a depender de Él. Y eso es uno de las, hermano, de las tareas, hermano, que Dios se ha dispuesto, hermano, en nuestra vida. Que nosotros como cristianos, hermano, el Señor nos enseña, hermano, de todas las cosas, hermano, Dios ha creado, todas las ha dispuesto, hermano, ha puesto a nuestra disposición, pero la palabra de Dios nos enseña muy enfáticamente, hermano, a no, hermano, aferrarnos a las cosas de este mundo porque son temporales. ¿Sabe? Me he dado cuenta, hermano, que incluso el dinero, ¿sabe? Que el dinero no es bueno ni es malo. Yo no sé cuántos se habían dado cuenta de eso. El dinero, hermano, no es bueno ni es malo. El dinero es neutral. Lo que pasa, hermano, que muchas veces la persona que lo administra es el que lo administra mal o lo administra bien. La palabra del Señor sí nos enseña, hermano, que el tener, hermano, amor hacia las riquezas es pecado. Y me daba cuenta yo de eso, pero Señor, necesitamos de la forma financiera para poder suplir nuestras necesidades. Estamos en un país, en un mundo donde el billete se mueve, la moneda se mueve, y sin eso no se puede obtener nada, no se puede lograr nada. Y dice el Señor, sí, pero el dinero es neutral, depende cómo lo uses. Depende cuál uso le das al dinero. Entonces, la palabra del Señor viene al profeta Joel, hermano, y le enseña en esto a no caer en ese estado, a no caer en ese error, que por causa de buscar su propia comodidad, descuidarse de la casa de Dios. Descuidar su edificación espiritual, descuidar su comunión con Dios en la casa de Dios y descuidar la comunión con los santos. La palabra del Señor, incluso en el Nuevo Testamento, nos enseña, hermano, que esto es algo de lo cual hemos de tener mucho cuidado, aun cuando cada vez que declaramos que estamos en los últimos tiempos, la palabra de Dios nos enseña, no os dejéis de congregar. No dejen de estar juntos, edificándose unos a los otros, animándose unos a los otros, orando unos por los otros, más cuando están conscientes, dice la palabra del Señor, que el día del Señor se acerca. Cuando estamos conscientes, hermano, de que estamos en los últimos tiempos. Miren, hay una cosa, hermano, que escribí. Tu vida no consiste en lo que tienes. Y eso es lo que la palabra nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, pero escribí esta frase basada en esto y ahorita le doy los versículos. Tu vida no consiste en lo que tienes, sino en tener la capacidad de poder soltarlo todo. Muchas veces nosotros pensamos, hermano, que entre más dinero tengamos, mejor, o mayores cosas obtengamos, hermano, mejor vamos a estar. Y es una gran mentira. La palabra del Señor, hermano, nos enseña, hermano, que no es en esto que consiste nuestra vida, sino el poder tener la capacidad, hermano, de soltar y dejar ir las cosas cuando Dios no las pide. En eso consiste la vida del hombre, hermano, en referente a las cosas materiales, es que tanta disponibilidad tiene, hermano, cuando Dios se las pide o cuando hay necesidad. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía, dice, este la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre, dice la palabra de Dios, si el hombre ganare o tuviere todo el mundo, todas las cosas materiales que quisiere, que anhelare? ¿Qué puede ganar el hombre con esto? Pero si su alma
se perdía. Y esto es una de las grandes realidades, hermano, que me he dado cuenta, hermano, que las cosas materiales son para usarlas, disfrutarlas mientras que estamos en vida, pero viene un día, hermano, en cuando vamos a dejar todo. Y por eso, hermano, es cuando ponemos en la balanza, ¿será que en aquel día, hermano, cuando esté con el último aliento de vida, será que valió la pena haber invertido el tiempo que invertí para obtener, hermano, estas cosas materiales, o será que sacrifiqué otras cosas que eran más importantes? Como vuelvo otra vez, hermano, al primer punto, hermano, ¿será que valió la pena que desatendí, hermano, de mi primera disciplina, de estar en la casa de Dios por causa, hermano, de cosas materiales? Si en aquel día, hermano, cuando tenga que despedirme de este mundo, el Señor me llame a cuentas, como dice la palabra del Señor, no sabes quién disfrutará de todo lo que dejaste. ¿Será que en aquel día, hermano, entonces, cuando veamos la cuenta de banco, hermano, que está con varios ceros, hermano, con varios miles, si me permite decirlo así, ¿será que en aquel día pueda yo haber deseado cómo no ayudé? ¿Cómo no invertí en las cosas de Dios? ¿Cómo no lo utilicé más sabiamente, sabiendo que solamente era algo temporal? Que ni pensar y hacerme a la idea, como que si es algo, hermano, que voy a embolsar y me lo voy a llevar conmigo. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña, hermano, referente a eso, que no es en esto lo que consiste el valor del hombre, hermano, en el acumular cosas, sino, hermano, en estar dispuesto, hermano, a dejarlas, a soltar todas aquellas cosas, hermano, que me puedan impedir seguir a Cristo. Y lo vemos frecuentemente, hermano, en la palabra del Señor. Incluso hay una parábola de aquel que llamamos el joven rico que viene al Señor y le dice: Señor, ¿qué es lo que necesito hacer para ser salvo? Tenía todo el buen interés y la buena intención y era muy buena la pregunta. Y le dice, el Señor le contesta, le digo, bueno, haz esto y haz esto y haz esto. Digo, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud, todo lo que es, ¿verdad? El culto religioso, todo lo he guardado desde mi juventud. Y le dice, bueno, pues te falta una sola cosa. Digo, vende todo lo que tienes, todo lo que tienes, dalo a los pobres. Dice que ahí el joven agachó la cabeza, se entristeció porque tenía, dice, muchas riquezas. Y se fue triste. ¿Por qué? Porque no fue capaz, hermano, de decir, bueno, ¿sabe qué? Si esto es lo que es a cambio de mi salvación, el poderme desprender de estas cosas, con todo gusto lo hago. Porque la palabra del Señor nos enseña, hermano, dice, ¿qué dará el hombre? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo podrá el hombre, hermano, comprar su salvación? Si, hermano, estando en vida, la desatendió. Estando en vida, hermano, no quiso sujetarse, no quiso vivir la vida conforme a la voluntad de Dios, y las cosas del reino de Dios le eran como segunda prioridad. ¿Cree usted que en aquel día, cuando lleguemos de la presencia de Dios y le digamos, Señor, ¿sabe qué? No te preocupes, aquí traigo, Señor, $5,000 que guardé y los traigo para esto. ¿Será suficiente? ¿Será ese el valor, hermano, de nuestra alma? ¿Será ese el valor? Y en referencia, hermano, digo en esto, no es que, hermano, sea malo el acumular, el que Dios lo bendiga, gloria a Dios, el Señor le dé riquezas, dice la palabra de Dios, que si usted eso quiere, hermano, Dios le da la habilidad para poder hacer riquezas. Y el apóstol Pablo incluso dice, si Dios quiere enriquecerlos, gloria a Dios, pues es la voluntad del Señor. Pero lo que sí Dios no quiere es que desatendamos la edificación y el crecimiento de nuestra vida espiritual y de nuestra alma. Eso es lo que está totalmente Dios, hermano, en contra hacia cada uno de nosotros. Que aprendamos cada uno de nosotros, hermano, el saber poner las prioridades en orden.
y no salirnos, hermanos, de la provisión de Dios a buscar hacerlo nosotros de nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad, porque al final de cuentas, hermano, me he dado cuenta, hermano, que en estos 20 y tantos años que tengo como cristiano, hermano, que hacer, hermano, suplir las necesidades en mi propia fuerza y en mi propia habilidad es mucho más pesado que cuando aprendo, hermano, a depender de Dios. Dios abre puertas de una forma o de otra, pero veo, hermano, mi necesidad suplida cuando no desatiendo, hermano, las cosas del reino de Dios. El salirte de la provisión de Dios para hacerlo en tus propios méritos no te dejará crecer espiritualmente. Porque la palabra del Señor, hermano, nos enseña en esa parábola del sembrador, dice así la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. La palabra cayó en tu corazón, la palabra llegó a tu espíritu, te trajo una fe, una medida de convicción. Ahora te toca edificar, crecer, alimentar esa palabra que llegue a crecimiento. Pero cuando somos engañados, hermano, nosotros por los deberes de este mundo, por las responsabilidades de esto, y nos atrapa, hermano, el engaño de las riquezas, y nos olvidamos, hermano, que son cosas temporales. Hermano, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios se ahoga. Se ahoga la palabra de Dios. Y al ahogarse la palabra del Señor, hermano, ya no sigue Dios sobrando en nuestra vida. Es por eso que muchas veces hay muchas personas, hermano, espiritualmente enanas en la casa de Dios. No crecen. Han caído, hermano, en la trampa, hermano, del sistema, incluso de este país, porque dado el costo de las cosas, hermano, y enfocados en acumular y hacer esto y hacer lo otro. Aunque usted ve que su cuenta de banco está bien, pero no, usted quiere más. Y no importa a qué precio. Y hermano, cuando su vida espiritual está enana espiritualmente. Han pasado los años, han pasado los meses, ha pasado el tiempo, y usted no puede ver un crecimiento espiritual en su vida, porque el afán por las riquezas, las responsabilidades de este mundo han ahogado la palabra de Dios y no la han dejado producir en su vida. No hay frutos en su vida de la palabra de Dios o de lo que Dios está haciendo en su vida. Y esto sucede, hermano, cuando nosotros salimos fuera de la provisión de Dios y lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. Ahora le quiero dar la buena parte de este mensaje, ¿verdad? En contraste, hermano, lo que es la provisión de Dios. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Vaya conmigo ahí a la palabra de Dios. Al Salmo 23, mira lo que dice la palabra del Señor. En el Salmo 123 nos enseña la palabra de Dios, hermano, a saber, a esperar en Dios. Que Él sea el todo de nuestra vida, que Él sea el que supla toda nuestra necesidad. El Salmo 23, hermano, nos declara la fidelidad de Dios cuando estamos bajo su cuidado. Mira lo que dice el Salmo 23 y lo que dice así, mire del versículo 1 al 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista, hermano? Y esta es la ilustración. Esta es del pastor y la oveja. Las ovejas, hermanos, son muy peculiares, a diferencia, hermanos, de lo que son los cabritos o los chivos. Los chivos solamente en tacos son buenos. Las ovejas, hermanos, tienen una peculiaridad, que son más mansas, son más dóciles. Le cuento, hermano, que en México, mi papá, cuando estábamos chiquillos, nos compró unos cuantos chivos, y entre ellos, en una ocasión, hermano, no sé cómo, pero cayó una oveja, una ovejita y una borrega, nosotros le decíamos, ¿verdad? No sé, no recuerdo cómo, la verdad, pero cómo fue que convinimos, hermano. Pero el caso es que entre la manada de chivos que teníamos, hermano, se mezcló una borrega, una oveja, ahí.
Y nosotros mirábamos la gran diferencia, hermano, entre unos y otros, aunque nomás era una borrega, hermano, una oveja entre otros cuantos chivos que teníamos ahí. La diferencia era esta, que la oveja, hermano, esa, o la borrega, como nosotros le decíamos, hermano, ella, en cuanto llegaba donde había comida, esa nomás agachaba la cabeza y no la levantaba para nada. Era solo comer, 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 comer y ir, hermano. Ella a lo que iba, ella se ocupaba. Cuando los chivos son más diferentes, eso no encuentran, hermano, una oportunidad, tienen que andarlos correteando, tienen que andarlos trayendo, tienen que estar al pendiente de ellos. Y esta es la ilustración, hermano, que el salmista David presenta. Es una oveja que es obediente, hermano, a su pastor, que donde el pastor la pone, ahí se está. A donde el pastor la lleva, allá va. Y esta es la ilustración. Y dice que cuando aprendemos en esto, hermano, que aprendemos nosotros a confiar en Dios, hermano, a obedecer a Dios, ir a donde Él nos lleve y estar donde Él nos ha puesto, dice la promesa, dice que Él siempre, hermano, nos llevará a pastos tiernos, a pastos verdes, y que nos llevará siempre, hermano, donde haya aguas cristalinas. Esto es, hermano, lo que el salmista David, hermano, declara en este Salmo 23. Y esto es alguien, hermano, como cristiano, que aprende, hermano, a ser obediente a Dios. En cuestión, hermano, cómo edificar su vida espiritual, le ha dado prioridad, le ha dado importancia, tanto como es estar en la casa de Dios, tanto como atender a la palabra del Señor, tanto como orar. Hermano, ha sido obediente en ello, hermano, y su vida se va edificando. Y por cuanto él depende de Dios y obedece a Dios, Dios tiene el cuidado de él. Esa es la ilustración. Incluso el salmista David, hermano, hace una declaración en el Salmo versículo 36. Lo que él declara, el salmista David, vaya allí, ahí vamos al Salmo, ahí el cabo ahí nomás está adelantito, el Salmo 37, perdón. Versículo 25 y 26. Y esta es la experiencia del salmista David en cuanto, hermano, a la fidelidad de Dios. En cuanto a alguien, hermano, que aprende a depender de Dios, esta es su experiencia. Salmo 37, versículo 25 y 26, mira lo que dice. Esta es la declaración del salmista David conforme a su experiencia con Dios en cuanto a la provisión. Y dice, joven fui y envejecí. ¿Verdad? Por eso es que sabemos que es la experiencia de su vida y lo está declarando, hermano, en una etapa ya madura en su vida, porque ya ha caminado varios años con el Señor. Y dice, joven fui y envejecido y no he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es bendición. Ahora, vayamos, hermano, a la persona que está describiendo el salmista David. Dice que él es el que no carece de nada. ¿Cuál lo ha visto desamparado? Al justo. ¿Qué significa esa palabra? Y es muy importante que nosotros, hermanos, aprendamos a meditar en esas palabras que encierran el secreto en cuanto a la promesa de Dios. El hacer justo, hermano, el ser justo es hacer lo correcto. Eso es hacer lo correcto. Y no es hacer lo correcto de acuerdo al parecer humano, de acuerdo al parecer suyo o al parecer mío, porque si entramos en esa discusión, no vamos a llegar a un acuerdo. Porque yo tengo una opinión diferente que usted en cuanto a qué es correcto en diferentes cosas. Entonces, ¿a qué es lo que el salmista David se refiere? Cuando está hablando que el que hace lo correcto nunca va a ser desamparado por Dios, es aquel que ve al consejo de Dios y se apega a él. Porque el consejo de Dios, hermano, es lo único correcto que hay para el hombre, hermano, para que se instruya, para que por ello viva. Porque si vamos a cuestión de opiniones, hermano, humanas, va a haber mucha contradicción. Entonces eso es lo que la palabra del Señor nos está hablando, que aquel hermano que vive
justamente, obediente a lo que es el consejo de la palabra de Dios, es el que nunca quedará desamparado. Y esto es lo que nos enseña en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Busquen el reino de Dios y la forma justa de vivir de acuerdo al reino de Dios. Primeramente es el mandamiento. Si eso es lo que buscamos nosotros, la palabra de Dios nos enseña, hermano, que todas las demás cosas Dios te las va a dar. Y es ahí, hermano, donde aprendemos, hermano, una lección, hermano, o algo fundamental para la vida del cristiano. La vida del cristiano, hermano, su enfoque ya no es cómo va a comer o cómo le va a hacer para suplir lo que va a comer, ¿verdad? Porque comer todos sabemos, nomás se da que ¿verdad? ¿Verdad? Sino que lo que nos está enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros esa ya no es nuestra preocupación, ni cómo hemos de vestir. El enfoque, hermano, del cristiano, de aquel que le ha entregado su vida al Señor, ahora su enfoque es las cosas del reino de Dios. Y mire qué precioso, hermano, que cuando el cristiano busca esto y busca cómo vivir justamente o correctamente, conforme a lo que Dios establece, Dios, hermano, le dice: todo lo demás yo te lo voy a suplir. Porque lo que ha aprendido, hermano, es aprender a confiar en la provisión de Dios, y se ha olvidado, hermano, de que él tiene que ir a buscarle cómo le va a hacer. Dios va a abrir puertas. Dios va a suplir nuestras necesidades. La palabra del Señor, hermano, nos enseña en el Salmo 123, lo que nosotros leímos. Esto es el mensaje principal y el mensaje esencial. Es que, hermano, hemos de aprender a esperar en Dios para nuestra provisión. Ese es el mensaje. Hemos de aprender, hermano, a esperar en Dios para nuestra provisión. Ahora, quiero dejar esto claro. No quiere decir que Dios es para mí un recurso más. No. Lo que está enseñando, hermano, el Salmo 123 es que Dios es mi único recurso. ¿Sí? Y lo hace, hermano, en esa ilustración que nosotros leímos, de lo cual a veces nos costaría trabajo comprender el tiempo, hermano, de lo que es ser un siervo en la casa de su amo, pero esta es la ilustración. Aquel sierva, hermano, que estaba en la casa de su señora, lo que hacía la sierva, por eso menciona a ambos, a la sierva y al siervo, dice: así como la sierva ve a la mano de su señora y espera en ella, así el siervo también espera a la mano de su señor y espera en él. Porque, hermano, lo que era la sierva, la mujer que servía en casa, hermano, ella atendía a ayudar a las responsabilidades de la señora de la casa. Atendía de ayudarle incluso a ella en su cuidado personal y en los quehaceres y todo. Ella estaba enfocada en los quehaceres que correspondían a la ama de la casa, si me permite decirlo así. Y ella no tenía ninguna otra provisión o ninguna otra forma de cómo ver sus necesidades suplidas, sino solamente esperar que aquella quien era su señora, a quien ella servía, fuera generosa. Y que en el momento que también fuera la hora de ella de comer, su ama le extendiera la mano. Cuando fuera la hora de que ocupara el vestido, su señora también le extendiera la mano. No tenía ella ningún otro recurso más que a ella. Igualmente el siervo, aquel que servía en la casa de su amo, atendía a los deberes que eran de su señor, le ayudaba en el trabajo, las tareas de él. Por tanto, él no tenía otro recurso de donde ver sus necesidades suplidas, sino que esperar solamente que su Señor extendiera su mano. Y eso es, hermano, lo que declara el salmista David en ese versículo, y dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos.
Aquí como los ojos de los siervos miran a las manos de su señora, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. No voy a voltear a ningún otro lado. Voy a aprender a esperar en Dios. Pueda que tenga recursos, pueda que tenga habilidades, pueda que tenga talentos, pero no voy a basarme en eso. Voy a esperar en la provisión de mi Dios. ¿Cómo es esto, hermano, que aprendemos en esto? En todo asunto, desde que nos levantamos, encomendamos a Dios nuestra causa. Si es nuestro trabajo, si es nuestro deber, pedimos ayuda a Dios. Y allí es cuando le reconocemos que Él es el que nos está ayudando en todas las cosas que estamos haciendo. Dios es suficiente. Mire, una de las cosas que aprendemos a través de la palabra del Señor, que cuando Moisés viene ante Dios, hermano, para poder ser enviado al pueblo de Israel, Moisés le pregunta algo a Jehová y le dice: hey, si ellos me preguntan que cómo se llaman, ¿qué les digo? Y le contesta el Señor, les dirás: yo soy el que soy. Cuando usted estudia, hermano, el nombre tiene un gran estudio bastante extenso, que lo cual implica incluso, la traducción a ello incluso dice: yo soy el que seré. Y por esta razón, ahorita se lo explico, y le dice a Jehová a Moisés, y le dice: yo soy, me envió a vosotros, les vas a decir. Solamente eso. Y yo decía: Señor, ¿por qué era solamente esto lo que tenía que decir? Pero estudiando, hermano, el significado de este nombre, hermano, tiene la razón por qué Jehová solamente le declara eso a Moisés y le dice: dile que yo soy el que seré, he sido enviado a ustedes. Hermano, el Señor Jehová tiene varios nombres. Aprendemos, hermano, en la palabra del Señor, uno de ellos es Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. Jehová Jireh. Yo soy tu proveedor. Jehová Nisi. Yo soy tu estandarte. Jehová Shammah significa el Señor está presente. Entonces, cuando hablo, hermano, y digo que aprendamos nosotros a confiar en Dios, porque Dios es suficiente, me refiero justamente a esto. Tus necesidades van a ser diversas, estoy consciente. Pero para todas ellas, Dios es suficiente. Dios es suficiente para cada una de ellas, porque Él lo ha declarado. Por eso incluso en la palabra del Señor, hermano, nos enseña y les dice a Jehová, al pueblo de Israel, le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque no los necesitas. Yo soy suficiente para ti. No necesitas recurrir a ningún otro lado, no necesitas buscar a nadie más. Yo soy suficiente para ti. Solamente espera en mí. Eso es lo que la palabra del Señor, hermano, nos enseña en ese precioso salmo. Hay uno de los libros, hermano, el libro de Oseas, no sé cuántos han leído ese salmo, y me gustaría resumirlo solamente en esto y decirle, hermano, con estas palabras, lo que el libro de Oseas nos dice. Si usted lee los primeros 2 capítulos, usted queda cautivado con la historia inmediatamente y queda, hermano, interesado en saber qué es lo que va a pasar. Jehová habla al profeta Oseas y le dice: Oseas, busca a una mujer prostituta y júntate con ella. Inmediatamente cuando leemos el libro de Oseas, Señor, ¿qué es eso? Y le dice: vas a tener hijos con ella, los cuales van a ser hijos de fornicación, porque no van a estar casados. Y dice, y le habla el Señor y le dice: la vas a atender, la vas a cuidar y la vas a tratar como tu esposa. Dice: y al cabo del tiempo, ella se va a ir y te va a dejar. Y se va a volver nuevamente a sus amores otra vez, a sus amoríos. Dice: y lo que tú vas a hacer, vas a ir y la vas a volver a traer a tu casa.
y la vas a restaurar. Dice, porque la razón por la que ella se fue es porque no reconoció que yo era el que le daba el grano, yo era el que le daba el trigo, yo era el que le daba el vino, yo era el que le daba el oro, que incluso sacrificaron a sus dioses. Cuando concluye, hermano, concluyendo la historia en esta forma, le dice el Señor a Oseas, dile a Israel que así es como me siento yo hacia mi pueblo. Cuando recurren a alguien más que no soy yo. Póngase de pie y oremos.